Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a iniciar con el capítulo 5. El capítulo 5 nos habla de centroides y centros de gravedad. Entonces la idea es lo más posible cubrir en la clase de hoy lo que es la materia de este capítulo, que digamos se compone de las siguientes secciones, ¿verdad? Una sección 5.1 que es centros de gravedad. La idea es hacer un par de problemas de esta sección, después otras consideraciones que tomen en cuenta, por ejemplo, los teoremas de Pappus-Guldinus, su práctica, la parte de aplicaciones adicionales como son las cargas distribuidas, eso lo vamos a ver luego en el capítulo 7, y luego una extensión al cálculo de centros de gravedad y centroides para volúmenes, que sería en 3 dimensiones. Entonces, como introducción general, ¿verdad? Siempre hemos hablado del peso, ¿verdad? Del peso, que en realidad es una fuerza, ¿verdad? Que ejerce la Tierra sobre cada partícula, sobre cada cuerpo que está sobre la Tierra, ¿verdad? Acordémonos de la ley de gravitacional de Newton. Entonces, lo que estamos haciendo es que vamos a suponer que toda esa fuerza gravitacional se concentra en un punto, ¿verdad? Para simplificar un poco los cálculos. Entonces, ese punto vamos a decir que se conoce como el centro de gravedad. Ok, entonces eso es lo que vamos a ver ahora en este capítulo. ¿Verdad? Vamos a determinar entonces ese centro de gravedad. Muchas veces cuando ese centro de gravedad o cuando el cuerpo es uniforme, es digamos, es de área de espesor constante, de densidad uniforme, entonces para determinar el centro de gravedad lo podemos hacer utilizando, digamos, el cálculo de centroides, ¿verdad? Que el centroide es el centro geométrico de ese cuerpo. Entonces, nuestro objetivo es determinar el centro de gravedad. Si por características particulares de ese cuerpo, ese centro de gravedad se puede determinar como un cálculo de centroide. Y luego vamos a ver, por ejemplo, otras consideraciones para determinar volúmenes o áreas cuando tenemos un cuerpo en revolución. Entonces, para eso vamos a aplicar lo que son los teoremas de Pappus-Guldinus. Entonces, básicamente, ese es el capítulo, ¿verdad? Cómo determinar el centro de gravedad. De, de alguna forma se puede simplificar, ¿verdad? El cuerpo por áreas pequeñas, conocidas, y si tenemos características particulares, al final ese centro de gravedad se transforma y se simplifica como un centroide. Muy bien. Entonces, eso es lo que es básicamente lo que tenemos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un cuerpo, ¿verdad? Y entonces sobre cada punto, ¿verdad? Que aquí, digamos, la coordenada z corresponde, digamos, al eje vertical, ¿verdad? Acordémonos que el peso siempre actúa en dirección vertical descendente hacia abajo. Entonces, cada cuerpo, ¿verdad? Cada elemento de ese cuerpo va a tener un peso y va a estar ubicadas con referencia a una base de un sistema de coordenadas. Entonces, si lo hacemos para cada elemento del cuerpo, ¿verdad? Y nos referimos con respecto siempre digamos, al origen del eje de coordenadas, entonces vamos a ver que si yo empiezo a sumar y calculo, por ejemplo, un momento, porque acordémonos que momento es fuerza por distancia. Entonces, si yo calculo, entonces el momento que, por ejemplo, hace esta fuerza de delta W con respecto al eje Y, ¿verdad? Entonces, acordémonos como si, cuál sería la tendencia que este elemento hace, o esta fuerza de peso hace rotar con respecto a este eje. Entonces sería el producto de X por de W en dirección Y, ¿verdad? Y lo mismo si lo hiciera con respecto a X, ¿verdad? Entonces sería cómo hago yo rotar este eje X con respecto a la distancia que estoy separada del eje X, que sería la distancia Y1. Entonces, si empezamos a hacer todos esos sumatorios, todos esos momentos, al final vamos a ver que todos esos momentos va a ser equivalente a
que yo concentrara y sumara todos esos elementos de peso en un solo punto. Y ese punto corresponde al centro de gravedad. Entonces, el momento que hace todo el peso, que es la suma de todos los deltas W, con respecto al eje X y con respecto al eje Y, entonces es lo que a nosotros nos va a decir, despejando cuál va a ser entonces esas coordenadas. Entonces, como se ve aquí en el cuadro, vemos que W, el peso total del cuerpo, va a ser la sumatoria de todos los elementos diferenciales del peso, ¿verdad? Esto a nivel de integral puede ser, digamos, una integral triple. Luego, entonces, como vimos que el momento que hace este peso W con respecto al eje X o con respecto al eje Y involucra entonces esta distancia. Entonces, esta distancia que vamos a llamar X barra es la coordenada X del centro de gravedad G. Entonces, nosotros vamos a calcular esto, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que todo el peso se va a concentrar en un punto ubicado a una posición dada, que va a decir, por ejemplo, X barra, es igual a la suma de todos los elementos que están acá con respecto al eje X. Digo, perdón, con respecto al eje Y, que sería multiplicando por la coordenada X1, X2, X3, etc. Entonces, si yo quiero determinar el centroide del X, lo que hago es entonces despejar de esta ecuación de acá. Despejo el W, ¿verdad? Lo paso a dividir y determino el X barra. De forma análoga, lo hacemos con Y barra. Entonces, parte de todo lo que tenemos que hacer en este capítulo es calcular tanto el W como esta integral. Ok, entonces yo les hablé que, por ejemplo, hay en casos particulares. En esos casos particulares va a ser, por ejemplo, de una placa. Entonces, para simplificar un poco, ir entendiendo un poco el cálculo de centroides y centros de gravedad, aquí vamos a decir que, por ejemplo, para el caso de una placa homogénea, que es decir, que tiene espesor uniforme, el peso de cada elemento va a ser igual a gamma por T por delta A. Entonces, ¿quién es gamma? Gamma es el peso específico. Entonces, el peso específico es, por decirlo así, está asociado a una característica, a una propiedad del material. Entonces, se le conoce como peso por unidad de volumen. Acordémonos que el peso es la fuerza, la masa por la aceleración, mg. ¿Verdad? Entonces, como es peso, entonces sería newton y por unidad de volumen, por eso es que está dividido entre metro cúbico. Entonces, ¿por qué dividimos por metro cúbico? Porque después vamos a multiplicar por T, que es el espesor, en metros, y delta área. Un delta A de área sería entonces un elemento de área que está en metros cuadrados. Entonces, metros por metros cuadrados, metros cúbicos, se nos cancelan y finalmente nos quedan solo newton, ¿verdad? Entonces, si hacemos un análisis dimensional, vemos que aquí tenemos newton y aquí también de este otro lado también tenemos newton. ¿Cuál es el peso total de la placa? De área A. Va a ser el peso específico, como digo que si es uniforme, entonces ese gamma es constante. Si por ejemplo tenemos por ejemplo una placa de acero, entonces vamos a decir que el acero es constante a lo largo de toda el área. Si conocemos el área y si el espesor es constante, ¿verdad? Porque esa es parte digamos, de esta simplificación que estamos haciendo. Entonces tenemos una placa en la cual el área es constante, ¿verdad? Les digo, el espesor es constante, ¿verdad? Es un espesor constante, digamos 3 milímetros. Entonces, al ser el espesor constante y el gamma constante, porque no vamos a decir que a este nivel no podemos diferenciar, digamos que entre diferentes aceros, o sea que la placa esté compuesta de aceros de un lado, de aceros de otro tipo, digamos que aquí es acero todo constante. Entonces, a la hora de aplicar nosotros la ecuación anterior, esta que está acá, entonces vamos a sustituir el W y el delta W por esto de acá. Entonces aquí se convierte en un de área y el W, que es gamma por A. Entonces vemos que como gamma y A son constantes, entonces la integral
y toda esa ecuación se simplifica. Entonces nos queda el cálculo del momento que se quiere determinar a lo largo del eje X o el eje Y como X barra por A por la integral de X de A y Y barra por A igual a la integral de Y de A. Entonces, en este caso, como a mí me interesa y mi incógnita en este caso es el X barra o el Y barra, que es la coordenada del centro de gravedad, que en este caso coincide con el centroide por ser una placa homogénea de espesor uniforme, es básicamente la integral de X de A entre A o la integral de Y de A entre A, despejándolo de aquí. Para el caso de líneas, ¿verdad? Que sería otro caso, ¿verdad? Entonces, que por ejemplo nosotros vamos a ver algunos ejemplos como por ejemplo alambres. Entonces, lo que pasa con un alambre es que el lugar va a ser como, va a tener una longitud y un área de sección constante. Entonces, igual partimos del peso. Ese peso va a ser el peso específico por el área de sección transversal del alambre, que ambas son constantes, por un delta L, ¿verdad? Y aquí especificamos quién es gamma, quién es A minúscula, y el delta L, que es un elemento, digamos, un delta de longitud. El peso total, ¿verdad? Va a ser la suma de todos estos. Entonces al final nos queda como gamma por A por L. Y entonces, como tanto gamma y A son constantes, por las suposiciones que hicimos de que, por ejemplo, las secciones transversales constante y que es el mismo material y que no va a haber variaciones, digamos, en su composición química, por decirlo así, entonces se simplifica y al final el cálculo del centroide de ese alambre va a ser entonces despejando de esta ecuación de acá, ya habiendo simplificado por el gamma y por el A minúscula. Entonces el centroide de X barra va a ser igual a la integral de X de L entre L y la coordenada Y del centroide va a ser igual a la integral de Y de L entre L. ¿Okay? Entonces esos son básicamente los cálculos que tenemos que hacer para determinar entonces los centroides y centros de gravedad. ¿Cómo se vería eso? Digamos si tenemos aquí un alambre, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el alambre y aquí vemos que entonces igual tenemos el elemento, ¿verdad? Con su peso. Hacemos todos los cálculos pensando en cada uno de los elementos de peso que componen el alambre y al final determinamos entonces la ubicación tanto de X barra, la coordenada X del centro de gravedad, y la coordenada Y, que es Y barra del centro de gravedad. Ok, vean que aquí en el caso de los alambres, cuando los alambres son curvos, generalmente su centro de gravedad, aunque parezca un poco extraño, está fuera del cuerpo. Eso es por las características que se tienen a la hora de resolver esto matemáticamente. Entonces uno siempre piensa que el centro de gravedad está sobre el mismo cuerpo. Eso pasa por general en la mayoría de los cuerpos. Pero en el caso de alambres, cuando tenemos muchas curvas, entonces es posible que encontremos el centro de gravedad fuera del cuerpo. Entonces aquí resumiendo, aquí tenemos para el caso de áreas, ¿verdad? Y para el caso de líneas, que aplica para alambres, entonces serían el XL y el XDL. Y Y barra L igual a la integral de YDL. Esto es en el plano, ¿verdad? Para el caso de 3 dimensiones, lo que hacemos es que le agregamos una tercera coordenada, que eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien. No sé si tienen alguna consulta hasta ahora. ¿No? Ok. Bueno, entonces, acordémonos que acá nosotros tenemos esta integral, ¿verdad? Acordemos que esta integral era la suma de todos los momentos que eran, ¿verdad? Que era aquí, por ejemplo, el W por X o el W por Y. Entonces, esta integral de acá la vamos a llamar ahora primeros momentos de inercia. Entonces, el caso de Y es ¿por qué X sub Y? Porque corresponde a hacer rotar el eje Y. Entonces, es un momento con respecto al eje Y. Entonces, es la integral de X de A. Y el QX, digamos de forma análoga también, entonces sería Y de A.
Entonces, como esta integral es igual en sí a x barra por a, entonces al final nos queda que el qy es igual a x barra por a y el qx es igual a y barra por a. Entonces, de esta forma nosotros vamos a también ver cómo calcular entonces estos centroides, que es, digamos, lo que nos atiene hoy. Entonces dice, un área simétrica con respecto a un eje BB' si para cada punto P existe un punto P' tal que PP' es perpendicular a BB' y divide en dos partes iguales, BP'. ¿A qué nos referimos con eso? Entonces, aquí nosotros tenemos, por ejemplo, una figura. Entonces, esa figura, para cada elemento de área, existe en espejo, por decirlo así, otro elemento de área que está a la misma distancia. Entonces, para cada uno de esos elementos vemos que siempre va a existir otro elemento igual y opuesto. Entonces, eso quiere decir que este eje es un eje de simetría o como un eje de espejo. Entonces, cuando existe un eje de simetría, entonces el centroide va a estar sobre ese eje. Entonces, ya por decirlo así, que si estamos en el plano, al identificar que tenemos un eje de simetría, entonces ya determinamos una coordenada, que es la coordenada, en este caso, x igual 0, por ejemplo, que se corresponde al eje y, porque el eje y es un eje de simetría. Entonces solo nos queda hacer el cálculo para determinar la coordenada y del centro de gravedad que está sobre el eje y. Igual acá, entonces es lo mismo que está aquí, que en este caso vemos que si el eje BB' es un eje de simetría, quiere decir para cada punto P existe otro eje, otro punto P', que las distancias de aquí son perpendiculares, ¿verdad? Con respecto al eje, entonces este eje se convierte en un eje de simetría y por lo tanto el centroide está sobre este eje. Entonces, cuando Pero, se da eso, ¿sí? disculpe, ahí P y P' se consideraría también otro eje de simetría, es decir, No, o no, sea, de el eje de simetría es BB'. parte queda igual, digamos, en espejo. Ujú. Que sí. Es que no sé por qué le entendí que P y P', pero es B y B', ¿verdad? Sí, B y B'. Ok, BB' es el eje de simetría ok. en esta figura, en este dibujo. Ok, ¿qué pasa? Dice, el primer momento de un área con respecto a la línea de simetría es 0. Entonces, en este caso, el primer momento, entonces, es 0 cuando tenemos un eje de simetría para esa coordenada. Ok, entonces dice, si un área posee una línea de simetría, su centroide se encuentra sobre dicha. Entonces, bueno, ya lo dije. Si un área posee dos líneas de simetría, su centroide se encuentra en esa intersección. Entonces vean, por ejemplo, aquí tenemos un triángulo equilátero, ¿verdad? Un triángulo equilátero es un triángulo que tiene los tres lados iguales y por lo tanto también tiene sus tres ángulos internos iguales, a 60 grados. Entonces, en este caso, esta es lo que sería una bisectriz o la altura de este triángulo y también este otro corresponde a la misma bisectriz o a la altura. Por aquí si yo formo la altura, acuérdense que la altura es la recta que es perpendicular a, en este caso, a un lado. Entonces, como estos dos son ejes de simetría con respecto, digamos, aquí el lado izquierdo, aquí el lado derecho, y para el eje D de prima, este es simétrico, es un eje de simetría con respecto a estos dos tramos de acá, entonces la intersección corresponde al eje de simetría, digo, al centroide como tal. Entonces, una forma para calcular o determinar gráficamente el centro de un triángulo equilátero, ¿verdad? Es dibujándole sus alturas o bisectrices, que son la misma para ese triángulo. Igualmente, dice si un área simétrica con respecto a un centro O, si para cada elemento de A en X y Y existe un elemento de área de A' de igual área en menos X y menos Y. Entonces, aquí yo tengo un elemento de área de A que está a una distancia X y a una distancia Y. Si existe otro elemento igual
opuesto, diametralmente opuesto, por decirlo así, con respecto al centro O, entonces, el centroide va a corresponder entonces a ese punto O. ¿Ok? Entonces, esos son, por decirlo así, casos particulares. Entonces, muchas veces nos ayuda a identificar, antes de hacer cálculos, ver y plantearnos esa pregunta. ¿Existe algún eje de simetría? Entonces, si existe algún eje de simetría, eso nos facilita por lo menos el cálculo de una de las coordenadas. Si identificamos que hay dos ejes de simetría, entonces la intersección de esos dos ejes va a corresponder a el centroide. Ok, entonces ahora lo que vamos a ver son cálculos para determinar el centroide de figuras. Nosotros generalmente no vamos a trabajar con figuras, una sola figura, por ejemplo, un solo triángulo. Siempre vamos a tener una figura compuesta. Entonces lo más fácil es descomponer esa figura en figuras comunes conocidas, como son los triángulos, círculos, semicírculos, elipses, parábolas, ¿verdad? Entonces, acá vemos el caso, por ejemplo, de datos que son tomados de las tablas del libro. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un área triangular. Entonces, para un área triangular, lo que tenemos es, por ejemplo, nos va a decir cuál es la coordenada y barra. Que en este caso, la coordenada y barra, si aquí tomamos como está la base, la coordenada y barra corresponde entonces a un tercio de la altura, sería h tercios. Acordémonos que el área es la base por la altura, sobre 2. El caso de un cuarto círculo, entonces vean que el cuarto círculo corresponde a este primer reglón, el reglón de aquí arriba. Entonces el cuarto círculo, que es su centroide está aquí, digamos, este va a ser el eje de simetría, ¿verdad? Acordémonos que el eje de simetría, como esto mide 90 grados, ese eje de simetría estaría aquí a 45. ¿Verdad? Este ángulo aquí es 45. Entonces, el eje de simetría está a 45 grados cuando tenemos un cuarto de círculo que mide 90 grados. Entonces, ese centroide, en el caso del cuarto de círculo, va a estar hasta estas coordenadas. 4r entre 3pi, tanto en x como y. Y el área es, acordémonos siempre la fórmula que hemos aprendido desde la escuela, de un círculo, que es pi r cuadrado, como es un cuarto, dividimos entre 4. Para el caso de un semicírculo, entonces aquí el eje de simetría es el eje que en este caso se toma como y. Por eso es que la coordenada, el centroide está sobre el eje y la coordenada de un punto sobre el eje y es x igual a 0. Entonces por eso que aparece 0. Y esta altura de acá es igual a 4r entre 3pi, igual que la anterior. Entonces, y el área como tal va a ser el área del círculo, pi r cuadrado, entre 2 porque es semicírculo. Luego tenemos el caso de cuartos de elipse, igual que entonces de la misma forma como se hizo para el círculo, igual tenemos determinar las coordenadas x y y. Acordémonos bien de aquí del centro que está acá, ¿verdad? Entonces ese centro O, ¿verdad? Que es donde nacen los semiejes de la elipse, ¿verdad? El mayor y el menor. Entonces eso es lo que hay que tener cuidado cuando estemos trabajando con elipses y parábolas, ¿verdad? Ubicar generalmente el vértice, que en este caso este es el vértice O, que aquí se ve más claramente cuando está una semiparábola o que este otro sector de parábola. Entonces aquí se ve claramente que este es el vértice, entonces aquí tenemos A y H. Y el otro es cuando tenemos la enjunta parabólica. La enjunta parabólica es, por decirlo así, si tenemos aquí un cuadrado o un rectángulo, imagínense que aquí ustedes tenemos un rectángulo, lo voy a tal vez dibujar. Aquí nosotros formamos aquí un rectángulo de área de lado A y altura H. Entonces lo que es la parábola es esta parte, ¿verdad? Esto es lo que vimos, eso es lo que estamos viendo acá.
La enjunta parabólica es lo que sobra, ¿verdad? Es esta parte, es esto que está aquí, no sé si lo ven. O sea, esto que está acá corresponde a esto. Entonces, eh, para calcularlo, ¿verdad? Entonces utilizaríamos esta forma. Entonces, aquí vemos que esa área, para el caso de, si tenemos aquí completo esto de acá, va a ser un tercio. O sea, esto es un tercio del área. Esta parte aquí está acá. Y esto otro que está aquí es los 2 tercios, ¿verdad? Entonces sería un tercio de A por H, si quieren así como para aprendérselo. Esto es un tercio, ¿verdad? Porque ya más unamos que esto es como la parte más delgada, esta parte es como la más gordita, ¿verdad? Que tiene la panza. Entonces acá serían 2 tercios, ¿verdad? Entonces 2 tercios de A por H corresponde a esta área de acá. Que ustedes lo ven acá, que aquí está 2 tercios y aquí está un tercio. Entonces de esa forma podemos eh, recordar cuál sería entonces el área de un sector aquí parabólico y su complemento que sería la enjuta parabólica. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque cuando veamos el capítulo 7 vamos a ver que en algún caso vamos a tener que calcular las áreas de cuando hagamos diagramas de momento que van a haber una ecuación de segundo grado. Entonces, para calcular esa área, entonces vamos a referirnos entonces a estas fórmulas de centroides. Ok. Luego aquí, bueno, tenemos la enjunta general, ¿verdad? Ya aquí con el grado n. Y lo otro que nos importa mucho es que vamos a tener lo que es el sector circular. Entonces, el sector circular siempre vamos a primero identificar su eje de simetría. ¿Cuál sería su eje de simetría? Es haciéndole la bisectriz a ese sector, ¿verdad? Dividiendo ese sector en dos ángulos iguales, que sería alfa y alfa. Entonces, como es un eje de simetría, su centroide está aquí sobre ese eje. Entonces, nos queda calcular esa coordenada x. Esa coordenada x se calcula como 2r seno de alfa entre 3 alfa. Aquí hago la aclaración. Alfa en radianes. Y apúntenlo por favor. Entonces, siempre que hacemos una operación con un ángulo, el ángulo siempre tiene que estar en radianes. Acordémonos que el círculo completo o tenemos la transformación que pi es igual a, corresponde a 180 grados. Entonces, pi radianes. Entonces no se confundan, porque siempre pasa ese error. Por eso lo resalto. Aquí ustedes, entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, si alfa es 60 grados, ¿ok? Corresponde a cuánto? A pi tercios, radianes. Es como que aquí pi lo estoy dividiendo 180 entre 3, por eso es pi tercios. Entonces, cuando yo hago esta operación, digamos r igual 1, digamos, entonces el x barra va a ser igual a 2 por 1 por r por el seno de 60. Entonces, cuando ustedes lo hacen en su calculadora, mantengan el modo normal que han tenido siempre. Entonces, para aplicar las fórmulas trigonométricas de seno, coseno, tangente. Y lo dividen entre el valor del ángulo, o sea, 3 por pi tercios. Entonces, ¿y cuánto es pi? Pi es 3,14, digamos 16. Entonces, ese es el pi que usan acá. Muchas veces calculadoras ya tienen el pi directo, ¿verdad? Incluso con hasta 9 dígitos. Entonces, no se confundan. En este caso, aquí es el seno. Si ustedes se hacen la gracia de pasar sin trabajar a radianes, ok, lo hacen. Entonces, si es en radianes,
su modo en radianes, esta misma operación va a ser igual a 2 por 1 por seno de pi tercios entre 3 por pi tercios. Esto si ustedes están en el modo radianes, ¿verdad? Y esto están si están en el modo grados o modo degree que llaman en inglés, el dig. Entonces tengan claro eso, ¿verdad? Si trabajan, siempre han trabajado en grados, déjenlo en grados. Nada más que cuando vean esta fórmula, cuando alfa lo trabajen es en radianes. ¿Está bien? Ok. Luego, otras que en el caso que queramos calcular líneas, entonces en la línea igual, ¿verdad? En este caso si tenemos que forma como un cuarto, entonces en este caso, muchas veces como yo les dije va a estar del Sí, arco. Y estas serían las fórmulas, 2R entre pi igual la circunferencia, ahora acordemos la circunferencia es 2 pi r. sí. Yo estoy en clase, salgo hasta las 4. Entonces sería 2 pi r, en este caso entre 4, entonces nos quedaría pi r entre 2. O en este caso es la mitad, 2 pi r entre 2, nos queda pi r. Igual acá, si estamos calcular, digamos, de un arco, entonces igual buscamos la simetría, entonces dividimos entre 2, sacamos una bisectriz, entonces obtenemos dos ángulos iguales, alfa. Entonces Lx en este caso sería r seno de alfa entre alfa. ¿Qué pasa si el arco o el sector circular están separados, o sea, están rotados con respecto a esto? Es decir, que si ustedes tienen, por ejemplo, ustedes tienen los ejes, digamos, XY, así tradicionales, de esta forma, y ustedes ven que tienen un arco así. Entonces, este es su arco. Entonces, ustedes siempre primero determinan lo que es la bisectriz. Aquí no me quedó exactamente igual, pero digamos que esto es alfa y esto es alfa. Entonces, tenemos que ver con respecto a esta figura. Aquí el y es 0, ¿verdad? Ven que el y es 0. ¿Por qué? Porque está sobre el eje X. Pero aquí, el y aquí no puede ser 0. Lo que entonces tenemos que respetar es esta distancia, que es r entre seno de alfa. Entonces, ese r entre seno de alfa es esta distancia de acá. Esta es esta distancia. R entre seno de alfa dividido entre alfa, alfa en radianes. Entonces, esta distancia es R seno de alfa entre alfa. Ok. Es esta distancia, esa es la distancia que hay de aquí a acá. Pero si ustedes quieren determinar el X barra y el Y barra, ¿cuál es? Son las coordenadas, o sea, es la proyección que ustedes tienen que hacer con respecto a los ejes. Entonces, en ese caso, la coordenada X va a ser esta, que va de aquí a acá y de aquí a acá. Entonces, este es el X barra. O sea, este es el punto G y este es el Y barra. ¿Quedó claro? Eso es si este arco está rotado con respecto al eje, digamos que hizo una rotación, ¿verdad? Con respecto, digamos, en este caso el eje Z, ahora que en realidad no está rotando aquí con respecto a este eje, o el eje O. Entonces, viéndolo así de esta forma, aquí tenemos también un triángulo, ¿verdad?
perdón. No, no me quedó como muy bien, ¿verdad? El dibujo. Como así, digamos. Entonces ustedes aquí lo que tienen, esta es la distancia, ¿verdad? Perdón. Esta es la distancia de acá, ¿verdad? Aquí es donde se forma el arco. Entonces esta es la coordenada que dijimos que esta altura es la coordenada y y esta es la coordenada x. Entonces aquí ustedes aquí tenían el alfa, aquí tienen el alfa. Entonces aquí ustedes ocupan este otro ángulo, digamos zeta. Entonces aquí ustedes tienen el zeta sería aquí. Entonces en el fondo para determinar ya tienen un triángulo. Entonces espero que haya quedado claro. Entonces en el fondo lo que hacen es que calculan un triángulo rectángulo en la cual, como hemos hecho para vectores, este es un ángulo que es alfa más zeta, ¿verdad? Esta es la hipotenusa R, seno de alfa entre alfa. Y esta es la coordenada x barra, digo, esta es x barra y y barra es esta otra. ¿Alguna duda con esto? O sea, el mensaje que quiero decirles es que si ustedes, esta es la base, por decirlo así, el dibujo genérico. Si su cuerpo presenta otra configuración diferente a esta, tenemos que adaptarlo y tenemos que seguir las coordenadas que se ven acá, adaptarlas al dibujo y luego hacer la referencia al sistema de coordenadas a cómo estamos, ¿verdad? Entonces aquí el eje X es este y aquí está el eje Y. Sin embargo, si mi cuerpo está rotado hacia la derecha o para la izquierda, ya no es igual a esto. Entonces yo tengo que adaptar, pero yo tengo que usar la información que me dan. Que aquí yo sé que sobre el eje de simetría, la distancia aquí del vértice, aquí del centro de ese arco a la X barra es R seno de alfa, que es esta distancia. Muy bien. Tal vez esto bueno, para el caso de entonces, ahora sí, tenemos las placas y áreas comunes. Entonces aquí queremos determinar el centro de gravedad de esta placa. Entonces si nos dicen, ok, es una placa uniforme. Entonces al ser una placa uniforme, entonces resulta que su densidad es constante, por lo tanto su peso específico es constante, es de espesor uniforme. Entonces el cálculo del centro para determinar el centro de gravedad se me simplifica como el cálculo de los centroides. Entonces, lo que hago es que vamos a separar esta figura en figuras comunes. Entonces, ahí tenemos que ver en cómo la podemos partir. En este caso, digamos, se dividió en un rectángulo y dos triángulos rectángulos, ¿verdad? El primer rectángulo aquí, que sería 1, el rectángulo sería el área 2, y el área 3 sería este otro triángulo más pequeño, 3. Y como yo quiero determinar el centroide, que sería aquí el grande de todo, entonces va a ser igual entonces a la sumatoria de todos los x barra w de cada uno de las figuras, dividido al final entre el peso total. Como es un área que dijimos que si esta misma figura tiene densidad constante y espesor constante también, el centroide va a coincidir con el centro de gravedad. Entonces el cálculo lo hacemos igual. Aquí tenemos entonces, ya visto en el plano, ¿verdad? Porque la coordenada z va a estar en la mitad del espesor.
Entonces vamos a decir que nada más nos interesa la coordenada X y Y. Entonces la coordenada X y Y la determinamos a partir de esta área, que también la dividimos en las mismas tres áreas, un triángulo rectángulo 1, un rectángulo 2 y otro triángulo rectángulo 3. Y para determinar el centroide total, que sería el X mayúscula barra, lo que hacemos es despejar el producto de la sumatoria de todas las del producto de todos los centroides individuales por el área individual dividido entre el área total. Entonces de esa forma calculamos las dos coordenadas, tanto X como Y. Y lo que nos queda ahora es hacer un ejemplo, ¿verdad? Que vamos a ver ese ejemplo ahora.